Continuando con el análisis que de ética estamos haciendo, en el presente artículo concluiremos la evolución de las doctrinas éticas. Eclecticismo. El eclecticismo es una corriente filosófica que pretende conciliar los diferentes puntos de vista existentes sobre alguna cuestión y que generalmente llega a la unión de diferentes posturas filosóficas a través de la amalgama de los diferentes postulados de las escuelas. Según Enciclopedia Católica en su tema Eclecticismo, en el período tardío de la filosofía griega, durante los 2 siglos que precedieron a la era cristiana y durante los siguientes 3 siglos, el eclecticismo es representado por los epicúreos, por Asclepia de Bithynia, entre los estoicos por Boecio, Panecio de Rodas y más tarde por los neocínicos Demetrio y de Monax. En la Nueva Academia por Filo de Larisa, en la escuela peripatética de Andrónico de Rodas, el editor y comentarista de los trabajos de Aristóteles, y más tarde por Aristócles. También por Alejandro de Afrodisias, el médico galeno, Porfirio y Simplicio. El sistema ecléctico era por su carácter el que se adaptaba mejor a la mente práctica de los romanos. Con excepción de la doctrina de Lucrecio, su filosofía especulativa era siempre y completamente ecléctica, mientras que el estoicismo dominaba en su filosofía ética. Cicerón es en Roma el mejor representante de esta escuela. Su filosofía es una mezcla de escepticismo de la Academia Media con estoicismo y peripateticismo. La escuela de los Sextians, con Quintus Sextius, Sotión y Celso, fue parte estoica y cínica, parte pitagórica. Bajo su imperio, Séneca, Epicteto el esclavo y el emperador Marco Aurelio combinaron los principios del estoicismo con algunas doctrinas tomadas del platonismo. Santo Tomás de Aquino y el pensamiento cristiano. Si bien el pensamiento cristiano desde sus inicios estuvo imbuido más por el peso de la fe que por el de la razón, con Santo Tomás de Aquino, quien vivió de 1225 a 1274, recibe ese nivel de filosofía al darle lugar a la razón como parte de la manera de indagar en el conocimiento. Según el sitio web dianoia.com, en su filosofía de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino replanteará la relación entre la fe y la razón, dotando a ésta de una mayor autonomía. No obstante, también Santo Tomás será en este sentido deudor de la tradición filosófica cristiana, de carácter fundamentalmente agustiniano, aceptando el predominio de lo teológico sobre cualquier otra cuestión filosófica, así como los elementos de la fe que deben ser considerados como imprescindibles en la reflexión filosófica cristiana, tales como el creacionismo, la inmortalidad del alma, las verdades reveladas de la Biblia y los evangelios, y otros no menos importantes que derivan de ellos, como la concepción de una historia lineal y trascendente, en oposición a la concepción cíclica de la temporalidad típica del pensamiento clásico. Continuando, lo que señala el sitio web dianoia.com para Santo Tomás de Aquino, existe una única verdad que puede ser conocida desde la razón y desde la fe. Sin embargo, reconoce la particularidad y la independencia de esos dos campos, por lo que cada una de ellas tendrá su objeto y método propio de conocimiento. La filosofía se ocupará del conocimiento de las verdades naturales que pueden ser alcanzadas por la luz natural de la razón, y la teología se ocupará del conocimiento de las verdades reveladas, de las verdades que solo pueden ser conocidas mediante la luz de la revelación divina. Ello supone una modificación sustancial de la concepción tradicional agustiniana de las relaciones entre la razón y la fe. La filosofía, el ámbito propio de aplicación de la razón, deja en cierto sentido de ser la sierva de la teología al reconocerle un objeto y un método propio de conocimiento. No obstante, Santo Tomás acepta la existencia de un terreno común a la filosofía y a la teología, que vendría representado por los llamados preámbulos de la fe, la existencia y unidad de Dios, por ejemplo. En ese terreno, la filosofía seguiría siendo un auxiliar útil a la teología, y en ese sentido, Santo Tomás se refiere a ella todavía como la criada de la teología. Pero estrictamente hablando, la posición de Santo Tomás supondrá el fin
mediante la sumisión de lo filosófico a lo teológico. Esta distinción e independencia entre ellas se irá aceptando en los siglos posteriores, en el mismo seno de la escolástica, constituyéndose en uno de los elementos fundamentales para comprender el surgimiento de la filosofía moderna. Cartesianos. Los cartesianos son los seguidores de René Descartes, quien vivió de 1596 a 1650, el cual puso a la razón como la piedra fundamental del desarrollo del pensamiento filosófico. Según Manuel Morente, en su discurso del método, la base primera de la filosofía cartesiana es el cogito ergo sum, es decir, pienso, luego soy. Dos observaciones sobre este primer eslabón de la cadena. Primera, no es el cogito un razonamiento, sino una intuición. La intuición del yo como primera realidad y como realidad pensante. El yo es la naturaleza simple que antes que ninguna se presenta a mi conocimiento, y el acto por el cual el espíritu conoce las naturalezas simples. Es, como ya hemos dicho, una intuición. Se yerra, pues, cuando se considera el cogito como un silogismo. Por ejemplo, el siguiente: todo lo que piensa existe, luego yo pienso, luego existo. Segunda, al poner Descartes el fundamento de su filosofía en el yo, acude a dar manifestación a lo esencial tendencia del nuevo sentido filosófico que se manifiesta en el Renacimiento. Trátase de explicar racionalmente el universo, es decir, de explicarlo en función del hombre, en función del yo. Era, pues, preciso empezar definiendo el hombre, el yo, y definiéndolo de suerte que en él se hallarán los elementos bastantes para edificar un sistema del mundo. La filosofía moderna, con Descartes, entra en su base idealista y racionalista. Los sucesores de nuestro filósofo se ocuparán fundamentalmente en desenvolver estos gérmenes del idealismo, es decir, de definir la razón como el conjunto de principios y axiomas lógicos necesarios y suficientes para dar cuenta a la experiencia. Utilitarismo. El utilitarismo es una filosofía cuyas ideas giran en torno a la premisa de que lo bueno es aquello que arroje la mayor utilidad, sea esta placer, preferencia, satisfacción o una lista objetiva de valores. El utilitarismo fue propuesto originalmente durante el siglo XVIII en Inglaterra por Jeremy Bentham, quien vivió del 1748 a 1832, y otros autores, aunque también se puede remontar a filósofos de la Grecia antigua, como Parménides, quien vivió hacia el 504 a.C. Según Cicero Araujo en su Bentham, el utilitarismo y la filosofía política moderna, Bentham afirmó que el dolor y el placer eran los únicos absolutos en el mundo. Desde esa presunción, escribió la regla de la utilidad, que el bienestar es aquello que da mayor felicidad al máximo número de personas. Tiempo después, al darse cuenta de la presunción de esta regla, reconocía dos máximas distintas y potencialmente conflictivas. Entonces pasó a hablar simplemente del principio de la felicidad máxima. Tanto la filosofía de Epicuro como la de Bentham pueden ser consideradas como dos tipos de consecuencialismo hedonista, pues juzgan la corrección de las acciones según la felicidad a la que conduzcan, e identifican la felicidad con el placer. La formulación de Bentham no es un hedonismo egoísta. Mientras Epicuro recomendaba el hacer lo que te hiciera más feliz, Bentham diría que se debe hacer lo que hace feliz a la mayoría. Una vez visto la evolución de las doctrinas éticas, en el siguiente artículo analizaremos más a profundidad este tema.